Dios les continúe bendiciendo de una manera especial y sobrenatural. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo Amanecer con Cristo. Damos gracias al Señor por sus bendiciones, porque Él es bueno y para siempre es su infinita misericordia. Adorado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos y permanece para siempre. Es una bendición poder estar vivos en este día. Desde que abrimos nuestros ojos, amados hermanos, le damos gracias al Señor por la vida, por el aire, por los alimentos, por todas las bendiciones que Él nos permite día a día. Damos gracias a Él porque Dios tiene el control de cualquier circunstancia, cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Dios tiene el control. Así que aunque se hayan levantado contra ti enemigos gratuitos, aunque se esté levantando contra ti el enemigo, porque dice la palabra, aunque el enemigo se levantare como ríos, Jehová levantará bandera de victoria sobre nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por eso hoy quiero predicar bajo el tema: nuestra lucha no es en la carne, nuestra lucha es en el Espíritu. Bendita la gloria del Señor. Nuestra lucha no es en la carne. Así que quiero que usted me acompañe a Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Y leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia. He leído tu palabra, mi Dios. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Háblanos, Dios, a través de tu palabra, y cumple todo tu consejo en nuestras vidas, tu propósito. Ayúdanos, Señor amado, a entender cada día más tu palabra y a ponerla por obra, a no ser esos oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de tu palabra. Ayúdanos, mi Dios del cielo. Colocamos nuestras vidas delante de ti y te pido que con denuedo me permitas exponer y explicar tu palabra. Te pido que bendigas a cada persona que escucha este devocional Amanecer con Cristo. Te pido, mi Dios del cielo, que seas tocando cada vida, cada corazón a esta hora de la mañana. Te pido, Señor amado, que podamos conectarnos contigo y entender que nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es en el Espíritu. Ayúdanos, mi Dios del cielo, fortalécenos en el poder de tu fuerza y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, fluye en cada uno de nosotros de una manera especial y sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, aquí estamos delante de ti, aquí estamos delante de tu presencia y pedimos, Señor amado, que tu paz y tu favor esté con nosotros en este día. Ayúdanos y aliéntanos a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Bendita la gloria del Señor. Dios es supremamente bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Nuestra lucha no es en la carne, es en el Espíritu. Bendita la gloria del Señor. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios y dice: pues aunque andamos en la carne, Segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, porque a veces la gente confunde, pero si es que estamos en la carne, sí, estamos en un cuerpo de carne. Pero este cuerpo de carne, los deseos de la carne, no pueden dominarnos a nosotros. Porque si nosotros nos dejamos dominar de los deseos carnales, de los deseos de la carne, entonces estaríamos perdiendo la batalla, perdiendo el galardón, perdiendo la salvación. Entonces dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O
sea, no peleamos según la carne. Como dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces nosotros necesitamos tomar la armadura de Dios, que es la palabra de Dios implantada en nuestras vidas, porque la palabra, cuando empieza a decir y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la espada y el escudo de la fe, con el que podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces nosotros militamos, ¿verdad? Somos soldados de Cristo, pero no militamos según la carne, sino en el Espíritu. Entonces ya tenemos alguien que nos defiende. Nuestra lucha es espiritual. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Usted y yo no estamos solos, tenemos un ejército a nuestro favor. Bendita la gloria del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces nosotros debemos defendernos en la carne. No debemos ultrajar al que nos ultraja. Tenemos que vencer el mal con el bien. Bendita la gloria del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Oiga bien, las armas que Dios nos ha dado son poderosas, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que el enemigo levanta. Recordemos que cuando miramos en la palabra de Dios, las ciudades fortificadas o las fortalezas eran ciudades amuralladas que no podía penetrar el enemigo a esas fortalezas. Y muchas veces el enemigo levanta fortaleza contra el cristiano, o lo mete allí en una cárcel, en una fortaleza, para que no pueda salir. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay gente que el enemigo ha podido encerrar en una fortaleza en sus propios argumentos, ¿verdad? Que no hay Dios, que no existe Dios, o creen a un Dios a su manera, a su acomodo, y se ha vuelto una fortaleza. Pero para eso nosotros tenemos la palabra, ¿verdad? Para destruir esa fortaleza del enemigo, esos argumentos. Porque aquí dice, mire, el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a la obediencia a Cristo si nosotros no conocemos la palabra, nuestro armamento, que es la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, cuando se enfrentó con Satanás en el desierto, Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y nuestro Señor Jesucristo usó el armamento que nos ha dado Dios, que es su palabra. Le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otra vez entonces le volvió a tentar y le dijo, mira, toda lo llevó al pináculo del templo y dijo, mira, toda la gloria del mundo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Y entonces el Señor le dijo, no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando uno tiene por la palabra, le dijo, bueno, tírate abajo. Le citó el Salmo 91, 11 y 12. Le dijo, tírate abajo, porque escrito está. Entonces le cita la palabra, sus ángeles mandará cerca de ti y te sostendrán para que tu pie no tropiece piedra. Y el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando conocemos el armamento, es como a veces hay abuso de autoridad cuando no se conoce. Por ejemplo, en el tema de la policía, de las fuerzas militares, a veces tienen abuso de autoridad porque creen que porque tienen una investidura pueden hacer lo que quieran. Y no, nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios, pero no podemos hacer lo que queramos.
No podemos abusar tampoco de la autoridad que el Señor nos ha dado. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Que nuestra lucha no es carnal. Si tienes problemas en el hogar, la lucha no es carnal. La lucha no es contra tu esposa. La lucha no es contra tu esposo. La lucha no es contra tus hijos. Entonces es tiempo de entender cuál es nuestro enemigo, que se llama Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Y tenemos que empezar a derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo vamos a derribar? Con la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos empiezan a crecer, empiezan a decir, pero es que todo esto no es malo. Entonces nosotros con la palabra de Dios les vamos a enseñar que sí es malo. Que las cosas que le agradan a Dios y las que no le agradan a Dios por medio de la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. A la fuerza no podemos hacer nada. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque como dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces los apóstoles estaban llenos del poder de Dios, y cuando había un endemoniado, el demonio salía afuera. El diablo no pudo hacer lo que quería con ellos. A Pedro lo metieron a la cárcel, pero como estaba en el espíritu, llegó un ángel y lo sacó. A Pablo lo metieron a la cárcel y a Silas, pero como estaban en el espíritu, adoraron a Dios en medio de las circunstancias adversas, difícil. No se quejaron, sino que adoraron. Entonces el Señor mandó un terremoto inteligente que sacudió los cimientos de las cárceles, y dice que los candados se partieron y las cadenas se rompieron. Entonces Dios tiene poder para destruir la fortaleza del diablo. Esos argumentos, esos razonamientos carnales, humanos, de esa sabiduría diabólica carnal. Porque la sabiduría celestial es la palabra de Dios, la sabiduría buena. Pero dice la Biblia que hay una sabiduría diabólica, terrenal. Así que no podemos pensar en las cosas de Dios como un simple mortal, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente en la palabra de Dios. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que ayunar. Porque hay gente que se dedica solo a leer la palabra de Dios. Entonces no la va a entender si no busca la guía del Espíritu Santo de Dios. Y por eso sacan del contexto la palabra de Dios. La leen como un libro natural. Y la Biblia es espiritual. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son verdad. Entonces la palabra es espiritual. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Así que dejemos de pelear a la fuerza. Dejemos de defendernos muchas veces. Al Señor lo injuriaban y muchas veces Él cayó, muchas veces enmudeció, y muchas veces no nos pueden decir nada o inventar algo de nosotros porque salimos a defendernos de una vez y no sabemos esperar y dejar que Dios nos defienda. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo el que se levanta contra el conocimiento de Dios es un altivo, con argumentos y altivez. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Nosotros no podemos corregir sin antes haber cambiado nosotros. Nosotros no podemos corregir haciendo las mismas cosas, diciéndole a una persona, mira, no bebas ron, y la persona todavía se embriaga. Mira, no hagas esto. Por eso el Señor les enseñaba como quien tiene autoridad. Hay autoridad para enseñar cuando se vive la palabra de Dios. Mucha gente enseña bonito, y podemos enseñar bonito la palabra de Dios, pero se enseña con autoridad cuando nosotros vivimos en obediencia a esta palabra. Y no acomodando la palabra a nosotros. Porque a veces hay tanto conocimiento que se acomoda todo
todo se acomoda y no. La palabra no se puede sacar de contexto. La palabra no tiene 4 ni 5 significados, tiene un significado, ¿verdad? Y nos da ejemplo de mirar las cosas físicamente y espiritualmente. Miráis las cosas según las apariencias. Miráis las cosas según las apariencias. Nosotros no podemos mirar las cosas según las apariencias, no porque parece. Es que este tiene cara de esto. A veces empezamos a mirar las cualidades de un cristiano, los que lideran, los que presiden la iglesia, y empiezan a mirar y dicen, este tiene cara de pastor, este tiene cara de evangelista, este tiene cara de esto. A veces se miran las cosas según las apariencias, como Samuel, el hombre de Dios, ¿verdad? Y era un hombre que estaba en el espíritu, pero miró las apariencias. Para eso siempre necesitamos la dependencia de Dios, para que Dios no nos deje desviar del camino. Samuel era un profeta de Dios, un hombre de Dios. La Biblia no relata tacha de Samuel. Solamente ese ahí que se estaba mirando las apariencias, y él iba a ungir al próximo rey de Israel. Estaba con los hijos de Isaí y empezó a mirar lo más alto y lo más fuerte. ¿Por qué? Porque Saúl era alto. Saúl era el más grande de todo Israel. Entonces pensó que el próximo rey también tendría que tener la misma apariencia de Saúl. Y Dios pues le plació poner el próximo rey a un hombre pequeño de estatura, ¿verdad? A David, a un joven, a un muchacho. Y el Señor le dijo, Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y por eso aquí nos dice la palabra, para que recordemos, miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. La autoridad que le delega a Cristo no es para destruir al creyente. Y aquí donde muchos se han escachado, que tienen la autoridad para corregir, pero no han edificado, sino que han destruido. Un hermano ha sido sorprendido en alguna falta, ¿verdad? Y piensa que la disciplina es destruirlo. No, la disciplina es corregirlo y prestarle la atención, vendarle las heridas a la perniquebrada, fortalecer la débil. Es la labor de todo pastor, de todo líder. Entonces no podemos, amados hermanos, enseñorearnos, y eso lo vimos en estos días atrás. Ahí está Ezequiel 34, que habla bien claro de esto. Y dice, para que no padezca como os quiero, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Que Pablo tenía que exhortar a la iglesia de los Corintios era una de las iglesias más carnales. Si usted empieza a analizar todos los problemas que tenía esta iglesia de los Corintios, esta iglesia de Corinto era una iglesia carnal, tanto que había uno que tenía la mujer de su padre. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y las palabras menospreciables. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabras por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. O sea, de una sola palabra, de un solo mandamiento. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros.
O sea, no en su propia fuerza, no en sus propios reglamentos, sino como lo ordena el Señor. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo les está sacando la carta espiritual. Nosotros les llevamos el Evangelio y ahora ustedes se creen más sabios, ustedes quieren saber más y ustedes están oponiéndose, están levantándose, se querían levantar la falsa doctrina, argumentos, y por eso él está diciendo que la lucha no es carnal, la lucha es en el Espíritu. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Habla otra vez de la regla, de la palabra de Dios, de los mandamientos. Este es un camino que tiene reglas, que tiene normas. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Bendita la gloria de Dios. Así que la vanagloria, la altivez hay que echarle fuera, hermano. Y el apóstol Pablo, a quien Dios le mostró hasta el tercer cielo, está diciendo: seguimos una sola regla, seguimos la palabra de Dios. Y por eso él ordenó, dice: si aún nosotros, un ángel del cielo, le dijo a la iglesia de Gálatas, les presenta otro evangelio diferente, no lo creáis. No lo creáis, o por carta como si fuera nuestra, porque el enemigo trata siempre de mandar instrucciones o decir no, y mandaban una carta, mira, a nombre de Pablo. No, si viene con unas reglas diferentes, no lo recibáis. En pocas palabras le dijo: si yo me llego a torcer, ustedes no me crean a mí. Ustedes sigan las instrucciones que le hemos dado por el Santo Espíritu de Dios. Por eso nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice la palabra de Dios: entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con fuerza. Así que nuestra fuerza, amados hermanos, nuestras fuerzas se acaban. Y no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu. Nos lo enseña la palabra del Señor. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es en tu fuerza, no es en gavilla, no es vamos a confrontar, vamos a y conformamos un ejército y vamos a hacerle la guerra a tal hermano, a tal persona. No, aunque esa persona esté desviada, sigamos el protocolo de Dios. Aunque sean levantados enemigos gratuitos, sigamos el protocolo de Dios. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es la bendición espiritual? Estamos en Cristo, estamos bendecidos. Pero la gente mira, muchas veces miramos la bendición como si fuera la bendición solamente material o económica. Esas son añadiduras. La bendición es tener a Cristo en el corazón. La bendición es tener el Espíritu Santo de Dios. Esta es la bendición, porque tenemos lugar preparado en el cielo. Bendita la gloria de Dios. Usted ve que se llevan la casa, los carros para el cielo. Nada de eso entrará en el reino de los cielos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición está en Cristo.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí es donde tenemos nosotros que luchar, amados hermanos, en que nosotros nos presentemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces Él nos escogió, ¿verdad?, para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en su Hijo Jesucristo. Para que lo alabemos a Él, para que le exaltemos, no para que andemos en pleito, nos andemos peleando, nos andemos mordiendo los unos a los otros, sino para que vivamos en amor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dios quiere que seamos alabanza para Él. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para ser sellado hay que creer. Hay que creer a este bendito evangelio, a este santo evangelio, a esta palabra de verdad. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, 3 veces nos dice aquí que somos para la alabanza de su gloria. Nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha no es en la carne. Nuestra lucha es espiritual. Es en el espíritu. Por eso nos enseña Romanos 8:1, dice: pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea, el Señor quiere que andemos conforme a ¿qué? Al espíritu, no conforme a la carne. Por eso tenemos que andar en el espíritu. Y aquí empieza a decir una serie de cosas, amados hermanos. Dice: pues la ley del espíritu me ha librado de... Pues la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que nosotros, esta carne está condenada. Condenó el pecado en la carne nuestro Señor Jesucristo. O sea que no nos vamos a dejar dominar de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. El apóstol Pablo está diciendo: nosotros no andamos conforme a la carne, andamos conforme al espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. ¿Usted quiere saber cómo está un cristiano? Hable con él a ver de qué le habla. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si no habla de la palabra de Dios y habla de puras cosas materiales, terrenales, lastimosamente está en la carne. Hay gente que no le gusta hablar de la palabra, se reúnen y es a chismosear, a hablar del uno, a hablar del otro, a murmurar. Hay que hablar de la palabra de Dios para que nos edifiquemos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice el versículo 6. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
¿Usted qué quiere para usted? ¿Vida o muerte? ¿En qué nos estamos ocupando? Reflexionemos. Este versículo 6 de Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Si alguien está ocupado en el espíritu, tiene vida y tiene paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dice el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si andamos conforme a la carne, no vamos a obedecer a Dios, olvídese, porque la carne nos va a dominar. Pero nosotros, y dice aquí el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que vivimos en el Espíritu, dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que la garantía es el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nos da vida espiritual. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, la carne no nos ha dado nada. ¿Por qué vamos a vivir conforme a la carne? Conforme a los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, malicias, enemistades, pleitos, celos, contiendas, herejías y cosas semejantes a estas. Dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Usted quiere llevar una vida en el Espíritu? ¿Usted no quiere vivir pecando, vivir fallando? Entonces empiece a tomar una vida en el Espíritu. Empiece a quitarle privilegios a esa carne. Empiece a levantarse temprano a orar. Empiece a ayunar. Empiece a leer la palabra. Empiece a orar. Para que usted doblegue esta carne. Para nosotros doblegar esta carne tenemos que meternos en el Espíritu. Y usted le va a costar, pero usted va a forzar, porque la carne no va a querer que usted vaya a buscar a Dios. Va a leer la palabra de Dios, la carne te va a poner sueño, te va a poner pereza, te va a poner cansancio. Pero usted ore primero, haga una guerra espiritual y empiece a leer la palabra de Dios. Empiece a alimentarse de la palabra. Alimentémonos de la palabra de Dios. No abandonemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a dar vida. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Queremos vida eterna? Bueno, vamos a meternos en el Espíritu. Bendita la gloria del Señor. Esta era la palabra que el Dios del cielo tenía para ti y para mí. Como dice mi suegro Wilson Álvarez, el Señor derrame bendiciones sobre cada vida y sobre cada persona a esta hora. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias te damos, mi buen Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Ayúdanos, mi buen Jesús. Levántanos en victoria. Levántanos, Señor Jesús de Nazaret. Llénanos con tu presencia. Espíritu Santo de Dios, fluye en cada vida. Toca a cada persona, Espíritu Santo de Dios, que se conecta en este devocional. Mira la vida, Señor amado, de César Caballero. Bendícele y guárdale. A Estela Patrón. Te pido por Inés Padilla. Te pido, Señor amado, que seas ayudándole de una manera especial y sobrenatural. Te pido que cumplas tu propósito en su vida, Señor amado. Te pido, Señor amado, que seas bendiciendo su vida de una manera especial y sobrenatural. Oro también por su amiga, Señor, no recuerdo el nombre en el momento, pero te pido, Señor amado,
que tú le bendigas y le guardes y le fortalezcas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, derrama tus bendiciones sobre nuestras vidas. Te pido, Señor amado, por Marilyn García. Te pido, Señor amado, que te glorifiques en su vida, que le ayudes, que le fortalezcas, que la defiendas y que la pongas en alto, Padre, para tu gloria y para tu honra. Te pido por su mamá Mari García. Te pido, Señor amado, por cada una de las personas que se conectan día a día. Te pido por mi hermana Fabiola de Jesús Palacio Correa, su esposo Jairo Triviño. Te pido, Señor amado, por su hija, la pastora Alessandra. Te pido, Padre de la gloria, que te glorifiques en sus vidas de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús. Te pido por Katy Julieta Olivera Ortega y Ana Finca la bendición. Por Peggy Bolívar, Señor, bendícele y guárdale. Marina Prada, Ani López, está en tus manos, Dios. Bendícele de una manera poderosa y sobrenatural. Oliva de Jesús Marín, bendícele y guárdale, Señor amado. Te pido por John Jairo Benavides. Señor amado, bendice a John Jairo Benavides, Señor. Llénale de tu presencia, dale nuevas fuerzas. Ayúdalo, Señor amado, avívalo en el fuego de tu espíritu, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Rogelio Holguín Sepúlveda, está en tus manos, Dios. Derrama tu bendición sobre él. Oni Restrepo Paredes en Montería. Víctor Donado Jiménez. Te pido, Señor amado, que tú le ayudes y le sanes, Señor, porque está quebrantado de salud. Peggy Bolívar, Susi Argumedo, está en tus manos, Dios. Ella pide oración por sus hijas Evelyn y Emily. Te pido, Señor amado, que tú le ayudes y les guardes en el nombre de Jesús. Olga Lucía Vargas Lozano, Señor, está en tus manos. Ella pide sanidad. Ella dice: gracias por la salud de mis ojos, Señor. Ella te agradece porque le has sanado. Te pido, Señor amado, que derrames bendiciones sobre su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, de todos los hermanos y hermanas que se conectan día a día, Señor amado, en este devocional Amanecer con Cristo, que te dan este primer lugar a ti en la mañana, Señor amado, para luego salir a hacer las actividades. Bendíceles de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, mi Dios del cielo, que te glorifiques de una manera especial y sobrenatural. Daniel Mejía está en tus manos, Dios. Te pido que tú le bendigas, le sigas bendiciendo. Y te doy gracias, Dios, por haberle ayudado a conseguir ese empleo, Señor amado. Y te pido que tú le sigas bendiciendo de una manera especial y sobrenatural a él y a su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Te pido, Señor amado, por Antonio Alfonso. Te pido que le bendigas de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús. Gracias te damos, mi Dios. Ahora que vamos a salir a trabajar, Señor amado, te pido que nos lleves en paz y en seguridad. Te pido, Señor amado, que reprendas al devorador, que seas guardando mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Te pido, Señor amado, que me bendigas de una manera poderosa y sobrenatural. Señor amado, que hagas milagros financieros también en nuestras vidas, que nos des la provisión que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido que hagas milagros financieros en tu sierva, en tu siervo que está escuchando y que está necesitando, Señor amado, suplir sus necesidades, pagar esos recibos, pagar esos compromisos. Señor, provee esa bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Señor. Y nos abandonamos en tus manos, Dios, porque tus manos son las mejores manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, bendita la presencia del Señor. Amados hermanos, si es la voluntad de Dios, nos vemos el lunes nuevamente en un nuevo Amanecer con Cristo.